Apostasía adventista. La apostasía ecuménica adventista con las iglesias evangélicas o protestantes. He aquí un estudio con la luz de la Biblia y la luz del espíritu de profecía de Elena de White. El adúltero adventista con las iglesias evangélicas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha firmado acuerdos escritos con muchas iglesias evangélicas. En muchos países, la Iglesia Adventista es miembro de federaciones de iglesias evangélicas. Estos acuerdos y estas uniones son traiciones de la voluntad de Dios. La Asociación General Adventista enseña esa mentira. Reconocemos que cualquier proyecto que tenga por objeto elevar a Cristo a los ojos de los hombres forma parte del plan divino para la evangelización del mundo, y tenemos en gran estima a los cristianos de otras confesiones, hombres y mujeres que se comprometen a ganar almas para Cristo. Working Policy de la Asociación General Adventista, edición 2004-2005, página 496. Escrito está en la Biblia. No os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tienes la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. O qué parte el fiel con el infiel. Un evangélico es un infiel a la ley de Dios, y que concierto el templo de Dios con los ídolos. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 2 Corintios capítulo 6, versículos 14, 15, 16 y 17. Y aquí el verdadero mensaje adventista. El último mensaje de Dios para el mundo. Apocalipsis capítulo 18 versículos 2 y 4. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas. Amén. Según la profecía bíblica, el protestantismo de hoy hace parte de Babilonia. Y tenemos que salir del protestantismo que es parte de Babilonia, como los pioneros adventistas, y no entrar a Babilonia. En muchos países la Iglesia Adventista es miembro de federaciones de iglesias evangélicas. Pero el Señor ha dicho: salid. No ha dicho: entrad. El protestantismo moderno es contra la observación del sábado del Señor. El protestantismo moderno es para una aprobación ecuménica del catolicismo romano, que es una negación de Lutero. El protestantismo moderno es para el matrimonio homosexual. El protestantismo moderno enseña las mentiras de Satanás. Y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, llegáronse a Zorobabel y a los cabezas de los padres, y dijéronles: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscaremos a vuestro Dios, y a él sacrificamos desde los días de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Y díjoles Zorobabel y Jesúa y los demás cabezas de los padres de Israel: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Esdras capítulo 4 versículos 1, 2 y 3. Evangélicos protestantes. Ustedes no observan el sábado. Ustedes son infieles a la ley de Dios. Nosotros no tenemos nada que hacer con ustedes. Nosotros no necesitamos de ustedes. Un ejemplo bíblico. No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios.
Nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel. Esdras capítulo 4 versículo 3. Amén. Un Señor, una fe. Efesios capítulo 4 versículos 4 y 5. Todas las otras creencias son falsas. Todas las iglesias evangélicas enseñan mentiras. Escrito está en el espíritu de profecía de Elena de White. No está de acuerdo con la orden de Dios que nos liguemos por contratos con los que no son de nuestra fe. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 107. No debe haber ninguna clase de contemporización con los que invalidan la ley de Dios. No es seguro confiar en ellos como consejeros. Nuestro testimonio no debe ser menos decidido que antes. Mensajes selectos, tomo 2, página 425 y 426. Ante el pueblo de Dios se alza ahora una bendición o una maldición. Una bendición si salen del mundo y se mantienen separados, caminando en la senda de la humilde obediencia, y una maldición si se unen con los idólatras que pisotean los exaltados derechos del cielo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 528. No debe haber contemporización con los que adoran un día de reposo idolátrico. Mensajes selectos, tomo 2, página 443. No contemporización, no acuerdos, no colaboración, no uniones con las iglesias evangélicas infieles a la ley de Dios y al sábado del Eterno. Ninguno reconocimiento mutual con las iglesias del pecado. Amén. Un mensaje para los adventistas, pastores y miembros. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados perdidos. Isaías capítulo 9, versículo 16. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, pártense para descender a Egipto, y no han preguntado mi boca. Isaías capítulo 30 versículos 1 y 2. Dios dice no a la ferede. Sienta gran temor de prestar oído a los consejos de cualquier hombre, fuere cual fuere su puesto, si obra en forma contraria a lo que Dios ha realizado para mantener a su pueblo separado del mundo. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 107. Los que dejan la ley alaban a los impíos, cuando los que se unen con el mundo, aunque haciendo alarde de gran pureza, abogan por la unión, adhesión a la Federación Española de Entidades Religiosas Evangélicas de España, con los que siempre se han opuesto a la causa de la verdad, los evangélicos siempre se han opuesto al sábado, debemos temerlos y rehuirlos con la misma decisión que revelaba Nehemías. El enemigo de todo bien es el que inspira tales consejos. Se trata de palabras provenientes de personas mercenarias, y se les debe resistir tan resueltamente hoy como antaño. Cualquier influencia tendiente a hacer vacilar la fe del pueblo de Dios en su poder guiador debe ser resistida con firmeza. La historia de profetas y reyes, página 488. Amén. Acuerdos y uniones con las iglesias evangélicas. El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado, como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la Asociación General Loeja, es un asunto del pasado. Eventos de los últimos días, página 52. Acuerdos y uniones con las iglesias evangélicas. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Servicio Cristiano Eficaz,
página 50. Acuerdos y uniones con las iglesias evangélicas. Ni seré más con vosotros, sino destruiréis el anatema de en medio de vosotros. Josué capítulo 7, versículo 12. Acuerdos y uniones con las iglesias evangélicas. Tenemos una verdad que no admite transigencias. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa verdad? Mensajes selectos tomo 1, página 239. No puede transigir con el error. El vacilar y ser tibio en obedecer la verdad es elegir las tinieblas del error y el engaño satánico. Los métodos mundanales y los invariables principios de la justicia no se fusionan imperceptiblemente como los colores del arco iris. Entre los dos, el Dios eterno ha trazado una separación amplia y clara. El deseado de todas las gentes, página 279. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Elena de White en Eventos de los Últimos Días, página 49. La iglesia adventista es inútil y no es más la verdadera iglesia. Dios no está en su medio. Las relaciones interconfesionales de la iglesia adventista con los evangélicos no son la verdad. Pero los que se congregan para adorarle deben desechar todo lo malo, a menos que le adoren en espíritu y en verdad, así como en hermosura de santidad. De nada valdrá que se congreguen. La historia de profetas y reyes, página 35. El Working Policy o Código de Proceduras de la Asociación General Adventista excluye la enseñanza humana. No hay lugar para la tradición, para las teorías y conclusiones humanas, ni para la legislación eclesiástica. Elena de White en El deseado de todas las gentes, página 766. El Espíritu se derrama sobre todos los que cedan a sus indicaciones, y arrojando del lado toda maquinaria humana, sus reglas limitativas y métodos cautelosos, declararán la verdad con el poder del Espíritu. Eventos de los Últimos Días, página 210. Si queremos recibir el Espíritu, tenemos que rechazar el Working Policy. Dios empleará medios que nos sorprenderán. Permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Eventos de los Últimos Días, página 207. Los pioneros adventistas enseñaban que la Odisea es la iglesia adventista. Escrito está, porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Escrito está también: dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiaje al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo capítulo 15, versículo 14. La iglesia adventista es ciega. Tenemos que dejar a la iglesia adventista. Dejadlos. Un llamamiento del espíritu de profecía a dejar la iglesia adventista. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común.
viven como pecadores y pretenden ser cristianos. Los que pretenden ser cristianos y confesar a Cristo deben salir de entre ellos y no tocar cosa inmunda y separarse. Servicio Cristiano Eficaz, páginas 52 y 53. A meditar. Hermanos, si continuáis siendo tan ociosos y mundanos y tan egoístas como antes, Dios os pasará seguramente por alto y tomará a los que tienen menos cuidado de sí mismos, son menos ambiciosos de honores mundanales y no vacilarán como no vaciló su maestro. En cuanto a salir del campamento, cargados de oprobio, la obra será dada a quienes la acepten, la aprecien y entretejan sus principios con su experiencia diaria. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 436. No al adúltero adventista con las iglesias evangélicas. Hacer parte de una federación protestante evangélica es una locura. Y fue Efraín como paloma incauta, sin entendimiento. Le llamarán a Egipto. Oseas capítulo 7, versículo 11. Además, la Federación Protestante de Francia reconoce no tener la verdad. Ninguno de nosotros es posesor de la palabra y de la verdad de su interpretación. Carta de la Federación Protestante de Francia, número 1.5. Así todas las iglesias evangélicas que han firmado esta carta reconocen estar en el error. Y también está en el error hoy la Iglesia Adventista que ha firmado la Carta de la Federación Protestante de Francia. La verdad. Encamíname en tu verdad y enséñame. Salmo 25, versículo 5. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Salmo 51, versículo 8. Nunca entrarán los hombres al cielo, a menos que se arrepientan cabalmente, humillen su corazón por la confesión de sus pecados y reciban la verdad tal como es en Jesús. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 302. No al protestantismo. La observación del domingo es el señal de la bestia. Ver Apocalipsis capítulo 13. Desde 1844, el Señor ha concluido una tercera alianza. La observación del sábado es una condición de la salvación. Las iglesias evangélicas rechazan el sábado, cuarto mandamiento de la ley de Dios. Igual, sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. 1 Juan capítulo 2, versículos 3 y 4. Los pastores evangélicos son mentirosos y no hay verdad en ellos. Las iglesias evangélicas según la profecía bíblica. Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Las iglesias evangélicas según el espíritu de profecía de Elena de White. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo del santuario celestial y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible. Vi gran iniquidad y vileza en las iglesias, sin embargo sus miembros profesan ser cristianos. La profesión que hacen sus oraciones y sus exhortaciones son abominación a la vista de Dios. Dijo el ángel, Dios no halla agrado en sus asambleas, practican el egoísmo, el fraude y el engaño sin reprensión de su conciencia. Sobre todos estos malos rasgos arrojan el manto de la religión. Me fue mostrado el orgullo de las iglesias nominales. Dios nos cabe en sus pensamientos. Sus ánimos carnales se espacian en sí mismos, adornan sus pobres cuerpos mortales y luego se miran con satisfacción y placer.
Jesús y los ángeles los miran con enojo. Dijo el ángel, sus pecados y su orgullo han subido hasta el cielo. Su porción está preparada. La justicia y el juicio han dormitado largo tiempo, pero pronto despertarán. La venganza es mía. Yo pagaré, dice el Señor. Las terribles amenazas del tercer ángel van a ser realizadas, y todos los impíos han de beber de la hija de Dios. Una hueste innumerable de malos ángeles está dispersándose por toda la tierra y llena las iglesias. Estos agentes de Satanás consideran con regocijo las agrupaciones religiosas, porque el manto de la religión cubre los mayores crímenes e iniquidades. Primeros Escritos, página 266. Dios ha hecho una tercera alianza desde 1844 que incluye la restauración de su sábado santo. Desde Dios condena el protestantismo evangélico. Desde 1844, las iglesias evangélicas son llenas del espíritu de Satanás y las oraciones de los miembros de estas iglesias son abominación a los ojos de Dios. Spiritual Gift, volumen 1, página 190. El protestantismo evangélico moderno es una abominación a los ojos de Dios. El protestantismo es para la homosexualidad. El protestantismo son las iglesias del diablo. Las uniones diabólicas de la Iglesia Adventista. En España es miembro de la Federación Española de Entidades Religiosas Evangélicas de España, FEREDE. En Francia es miembro de la Federación Protestante de Francia, FPF. En China es miembro del Consejo Cristiano Chinés, organización protestante evangélica. Estas uniones diabólicas con el protestantismo existen también en Italia, en Alemania, en Finlandia, en Polonia, en Rusia, en Eslovaquia, en Haití, en los Estados Unidos, etc. Beber vino de Babilonia. Richard Lehman dice en su libro: la gran mayoría de los teólogos adventistas han obtenido su título de doctor en universidades protestantes o mismas católicas. La gran mayoría de los teólogos adventistas son apóstatas que han transgredido esta palabra bíblica. No os juntéis en yugo con los infieles a la ley de Dios. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. 2 Corintios capítulo 6 versículos 14 y 17. Lo que Dios piensa de los estudios de teología para ser pastor adventista. Estudios de teología que hay que pagar. Más de 4.000 euros por año en gastos de escolaridad. Ejemplo en la escuela adventista de Collonges en Francia. Igual, de gracia recibisteis. Dad de gracia gratuitamente. Mateo capítulo 10 versículo 8. Ver también los Hechos capítulo 8 versículos 18 a 23. Dios rechaza el comercio de la religión. Lo que Dios piensa de los estudios de teología para ser pastor adventista. Estudios de teología en colaboración con los evangélicos. Igual, cualquier que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, y los evangélicos no traen la verdad del sábado, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. 2 Juan, versículo 9. No a la Iglesia Adventista Moderna Ecuménica. No a pastores evangélicos y a los sacerdotes católicos que predican el sábado mañana en ciertas iglesias adventistas en Francia. No puede transigir con el error. El deseado de todas las gentes, página 279. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.
Proverbios capítulo 28, versículo 9. Hoy, a causa de sus alianzas ecuménicas con el protestantismo evangélico, alianzas que son en acción un rechazo del mensaje de los tres ángeles, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se dice evangélica, no es más la Iglesia de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.